y cuánto lo reducirían más o menos cuando estén en el 2020. La mala noticia, con esto termino la larga respuesta a esta pregunta, es que si tomamos en cuenta, si sumamos todos esos compromisos, si los damos como buenos y sumamos a ver las reducciones de China, de Brasil, de la India, de México, de Estados Unidos, de todos hacia el 2020, eso nos llevaría a que estaríamos en una trayectoria de irnos a 550 o 600 partes por millón. Entonces el problema es muy grave porque primero tenemos que asegurar que esos compromisos iniciales se van a honrar, o sea, los países van a hacer todos sus esfuerzos por cumplirlos. Algunos de los compromisos, en especial de las economías emergentes, China, India, Brasil, Sudáfrica, México, Indonesia, están condicionados en muchos casos a recibir apoyo internacional. El tema es increíblemente complejo. Pues una vez cumpliendo todo eso, estaremos viendo que estamos lejos de una de las trayectorias que nos lleven a bajar emisiones con rapidez. Por tanto, aún antes de llegar al 2020 hay que renegociar y redefinir y hacer más estrictas las metas. Complejísimo, pero no tenemos otra opción. Bueno, nos han llegado mucho más preguntas. Hemos considerado que por cuestiones de tiempo se las vamos a pasar al doctor y las madrugadas libres las conteste. Sí, él las va a contestar y las vamos a subir a la página de internet, pero hay a nuestra página del foro, Adrián. Pero hay dos preguntas últimas que sí nos gustaría que compartieras tu experiencia y tu opinión. Una de ellas es, como presidente del Instituto Nacional de Ecología de la Semarnat, ¿cuál es tu opinión sobre la capacidad y velocidad de respuesta que se da en los 3 órdenes de gobierno? Como ya me voy, ya puedo decir lo que quiera, ¿verdad? Sí, así es. La respuesta fácil o la respuesta inicial es que hay una muy limitada capacidad de respuesta, pero déjenme brevemente, quizás para hacer un poquito de mejor justicia a esta respuesta, hay dos tipos de problemas que se están sobreponiendo y que hacen enormemente complejo el reto que tiene México. Primero, independientemente del cambio climático, en materia ambiental y de sustentabilidad, México no ha llegado ni a nivel federal, y creo, no soy experto en todos los estados, pero creo que tampoco a nivel estatal, no ha llegado a poder articular verdaderas políticas de sustentabilidad en donde todos los sectores tengan como una obligación compartida el que alcancen sus metas de energía, de transporte, de empleo, de economía, de salud, pero con el gran condicionante que sea sí, solo sí. Eso se logra buscando la optimización de su desempeño ambiental y la minimización, a su vez, de sus impactos. Estamos lejos de eso, sigue estando anidado y, por tanto, fracasando. Las agendas ambientales en el ministerio, ya sea federal o estatal, encargado de medio ambiente, y solo paulatinamente empieza a armarse agendas crecientemente transversales de sustentabilidad. Todo eso es independiente del cambio climático. Ahora, si le sumamos el cambio climático, vamos a ver que al igual que ocurría con algunos aparentes conflictos de agendas, y déjenme hablar de la parte federal, hoy tenemos información, algunos estudios recientes del INE demuestran que algunos programas de subsidio federales a través del sector agricultura y ganadería están contribuyendo más o están contribuyendo a deforestar áreas mayores que algunos programas federales desde el sector ambiental, por ejemplo, pago por servicios ambientales para conservar el bosque. Entonces, por allá el mismo gobierno federal, pagamos 10 y el resultado no es que sea para deforestar, pero se tiene éxito en las políticas o cierto éxito en la parte agrícola y ganadera a costa de la parte ambiental. Y del otro lado, ahí tenemos 2 pesos, en vez de 10 tenemos 2, y por supuesto el avance, que si hay avance, es en una escala menor que lo que nosotros mismos, por una falta de articulación de políticas, por una serie de incentivos perversos y una serie de cuestiones de no evaluar las externalidades que aquí se mencionaban, estamos con políticas equivocadas. Cambio climático no hace sino incrementar el reto de gobernanza y el reto de la integralidad de políticas, porque además
Si, por ejemplo, y con esto termino mi respuesta, hoy en día revisamos el mandato que tiene la Secretaría de Energía y en particular la Comisión Federal de Electricidad en este país, dice, al pie de la letra, dice que tendrá que generar electricidad al costo más bajo posible, punto. Y entonces, con ese mandato, por supuesto que las propuestas son, van a ir a comprar carbón a Colombia y hasta Australia. ¿Por qué? Porque eso va a ser más barato si no hay otros elementos, si no hay evaluación de externalidades, si no vemos que las emisiones de carbón matan y enferman gente, tal como matan y enferman gente las emisiones de combustóleo en las plantas que teníamos y que están desapareciendo. Bueno, si no hay evaluación de externalidades, claro que parece lo más barato para generar energía. Entonces hay que cambiar de fondo cuestiones de legislación y de agendas de esos sectores para que en vez que sientan que hay un conflicto de los locos ambientales que los quieren obligar a hacer cosas que van en contra de su mandato, yo diría que los hagan corresponsables y que le pongan al sector energía metas de energías renovables y que les prohíban el uso de carbón y que haya evaluación de externalidades y un montón de cosas que son diversas. No estoy aquí satanizando a nadie. Algunas cuestiones vienen porque tenemos legislación anacrónica que tiene 50 años, en otros casos porque tenemos gente anacrónica que sigue actuando de la misma manera. Todo eso tiene que cambiar y tiene que cambiar rápido, ¿no? La última pregunta, Adrián, es, en tu opinión, ¿qué deben hacer las universidades frente a este reto global del cambio climático? Pues lo que hacen las universidades es estudiar mucho. No, a mí me encantaría, y se está dando, pero las universidades son desde luego el reservorio, el gran capital de neuronas del país, o quizás el más importante, tal vez no el único, pero las universidades son el gran reservorio de capacidades intelectuales, técnicas, científicas, interdisciplinarias, de muchas disciplinas. Me encantaría que este tema fuera considerado, que se asomaran a este tema desde todas las disciplinas, de todas las escuelas, y estoy hablando de verdad de todas ellas, incluso la psicología, la sociología, la economía, asomarse a ver dónde está el cruce del cambio climático. ¿Por qué? Porque ahora desde el otro punto de vista, desde quienes están metidos en la agenda del cambio climático, en las políticas y en la diplomacia del cambio climático, no van a poder avanzar con rapidez esos esfuerzos de reducción de las emisiones, de paliar el problema, etcétera, a menos que haya una movilización colectiva y un entendimiento realmente de los fenómenos, ya no solo los físicos, sino también incluso los culturales, los patrones de consumo, cuestiones incluso de tipo psicológica, sociológica, etcétera, los grandes pendientes de sociedades como la nuestra de inequidades, de rezago en educación, pobreza, etcétera, etcétera. Sería ingenuo si alguien viene aquí a tratar de decir vamos a solucionar el cambio climático cuando hay no sé cuántos millones en el país que no tienen que comer. Entonces, pero lo que también es cierto, si permitimos que se exacerbe el problema del cambio climático, va a ir a afectar negativamente y va a empeorar mucho más las posibilidades de avanzar con nuestra agenda social de educación, salud, combate a pobreza, etc. Entonces, no es una cosa primero y la otra después, es todo junto para encontrar, es casi un problema de optimización. ¿Cómo empezamos a avanzar las agendas de manera que se acompañen? Y ¿por qué no decirlo? Que todos nos trepemos al carro de la moda del cambio climático para que, si ahora los que predican que el cambio climático es importante y sobre todo, como no distingue ricos y pobres, países desarrollados, pues ahora sí les interesa a los países desarrollados ver cómo nos sumamos todos a la solución, claro, porque a ellos también les está tocando. Tendrán más recursos, más infraestructura, más capacidades para hacer frente, pero no están a salvo de los impactos. Entonces, tenemos ahí una cierta capacidad de negociación para decir, tenemos un problema, así en plural, pero no solo el cambio climático, tenemos un problema de sacar a millones de un rezago, de la pobreza, de dotar, porque solo de esa manera haremos compatible el desarrollo económico con un desarrollo que sea de bajas emisiones de carbono y resiliente a los impactos del cambio climático. Bueno, pues muchísimas gracias a Adrián Fernández por su intervención. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.
Para concluir este evento, le solicitamos a la doctora Estela Gutiérrez Garza nos haga el favor de hacerle entrega un reconocimiento al doctor Fernández por su brillante conferencia. Hacemos entrega también de un presente con las publicaciones más recientes sobre la colección de desarrollo sustentable de la Secretaría. Muchas gracias por su participación. Así hemos llegado al final de la 7ª jornada del Foro Nacional Participación Ciudadana en el Proyecto de Nación. Les queremos agradecer también a nuestros amigos de Internet su participación. Buenas noches y buen regreso a casa a todos.